Bendiciones para todos. Hoy el tema que quiero tratar lo he titulado ¿Creó Dios el mal? Hoy en día se hacen muchas preguntas ante las situaciones que estamos atravesando y que están ocurriendo. Son tremendamente, como podemos ver, son situaciones muy graves. Hay muchas preguntas que el ser humano nos preguntan a nosotros, que es ¿por qué Dios permite el mal en el mundo? ¿Por qué hay tanta maldad también en el ser humano? ¿De dónde viene? ¿De dónde proviene el mal? Y aquí la gran pregunta, ¿creó Dios el mal? Antes de comenzar con el mensaje, quiero contaros una historia real. Un profesor de universidad retó a sus alumnos con estas preguntas. ¿Dios creó todo lo que existe? Un estudiante contestó, se llenó de valentía y contestó, sí, lo hizo. ¿Dios creó todo? Volvió a preguntar. Sí, señor, respondió el joven. El profesor añadió, si Dios creó todo, entonces Dios creó el mal, pues el mal existe, y bajo el precepto de que nuestras obras son un reflejo de nosotros mismos, entonces Dios es malo. El estudiante se quedó callado ante la respuesta y el profesor se sintió feliz, se jactaba de haber probado una vez más que la fe cristiana era un mito, que era un engaño, y así pudo negar la existencia de Dios. Entonces otro estudiante se levantó, se puso en pie y le dijo, ¿puedo hacerle una pregunta, profesor? Por supuesto, respondió. El joven se puso de pie y preguntó, profesor, ¿existe el frío? ¿Qué pregunta es esa?, dijo el profesor. Por supuesto que existe el frío. ¿Usted no ha sentido frío alguna vez? El muchacho respondió, de hecho, señor, el frío no existe. Según las leyes de la física, lo que consideramos frío es realmente ausencia de calor. Y le explicó, todo cuerpo u objeto es susceptible de estudio cuando tiene o transmite energía. El calor es lo que hace que dicho cuerpo tenga y transmita esa energía. El cero absoluto, continuó explicando, es la ausencia total y absoluta de calor. Todos los cuerpos se vuelven inertes, se paralizan y son incapaces de reaccionar, pero el frío no existe. Hemos creado este término para describir cómo nos sentimos cuando no tenemos calor. Después el joven le volvió a preguntar al profesor, «Señor, ¿existe el mal?» El profesor respondió, «Por supuesto que existe, como lo he dicho al principio, vemos violaciones, vemos crímenes, vemos violencia en todo el mundo, esas cosas son del mal». A lo que el estudiante respondió, «El mal no existe, señor, o al menos no existe por sí mismo, solamente se hace realidad o se manifiesta. El mal es simplemente la ausencia de Dios. Es, al igual que el caso anterior, es el término que el hombre ha creado para describir esa ausencia de Dios. Dios no creó el mal. No es como la fe o el amor que existen como existe el calor. El mal es el resultado de que la humanidad no tenga a Dios presente en sus corazones. Es como resulta el frío cuando no hay calor. Entonces el profesor, después de asentar con la cabeza, se quedó callado. El nombre de aquel joven era Albert Einstein. Hermanos, el mal, para los que creemos, es la ausencia de amor. Es la ausencia del amor verdadero, puesto que Dios es amor, es la ausencia de amor, es la ausencia de Dios. Seguimos con las preguntas del principio. ¿Por qué Dios permite el mal en el mundo? ¿De dónde viene el mal? ¿Creó Dios el mal? Debemos decir que la desobediencia a Dios fue el inicio del mal. No se puede crear el mal porque el mal no existe como algo creado, solamente se hace realidad y solamente se puede manifestar cuando hay ausencia de Dios, cuando hay ausencia de amor en nuestras vidas. El mal no es la presencia de algo, sino la ausencia del bien. No existe como algo creado en sí. El mal es, por tanto, la ausencia de justicia, la ausencia de la perfección, la ausencia de lo bueno, la ausencia de la benignidad, la ausencia de la santidad.
y sobre todo la ausencia de amor. En definitiva, el mal es la ausencia de Dios, porque todas estas cualidades que he enumerado son atributos de Dios. El ser humano, al querer apartar a Dios de toda su vida y de rebelarse contra su autoridad, le falta la justicia, le falta la perfección, le falta la bondad, le falta la benignidad, le falta la santidad y sobre todo le falta el amor que solo en Dios podría tener y se puede encontrar. El mal comienza, o sea, se hace realidad, como he dicho, se manifiesta cuando la creación, o sea, las criaturas creadas por Dios, deciden desobedecer al Creador. En definitiva, por tanto, el mal es la ausencia de la obediencia a Dios. El mal comenzó, su realidad, su manifestación, comenzó a existir inicialmente cuando Satanás se rebeló contra Dios y en su caída arrastró a una tercera parte de los ángeles, y esa manifestación del mal continuó en la desobediencia, en la caída también de Adán y Eva. Dios, si recordamos en el libro de Génesis, creó la perfección absoluta. Él mismo lo reconoció en Génesis 1:31. Dice, y vio Dios todo lo que había hecho, y he aquí que era bueno en gran manera. A esto se le llama perfección, bueno en gran manera. Y fue la tarde y la mañana del sexto día. El mal, hermanos, se convirtió en realidad cuando las criaturas creadas por Dios no alcanzaron la perfección y la ética que Dios exige. Y hoy en día se están perdiendo todos los valores morales y éticos en la sociedad. Hoy prevalecen los pensamientos, la filosofía, conceptos falsos de verdad, conceptos falsos escasos de exactitud. Prevalecen también los instintos animales y también las nuevas ideologías completamente contrarias a la palabra de Dios. La Biblia todo esto lo llama huecas sutilezas. Si leemos la carta del apóstol Pablo, como lo expresa en Colosenses 2:8, dice, mirad que nadie os engañe. En otras palabras, no permitáis que nadie os atrape por medio de filosofías y huecas sutilezas. O sea, huecas sutilezas son disparates que nacen de los pensamientos y de las ideas humanas, según las tradiciones de los hombres, conforme a los rudimentos del mundo y no según Cristo. Lo que era perfecto, la perfección que Dios creó, el hombre ha ido destruyéndola, aceptando las nuevas ideologías, los nuevos disparates antiéticos y antimorales. Donde hay desobediencia, hay pecado, y donde hay pecado, el mal se manifiesta, el mal se hace una realidad. Seguimos. Dios no creó, por tanto, el mal. No es el autor del mal, no hizo el mal. Pero déjame decirte algo y escucha atentamente lo que te voy a decir. Esto es muy importante. Aunque Dios no creó el mal, sí decretó, sí decidió usar el mal como parte de su plan eterno. Dios no lo creó, pero lo utiliza para sus propósitos y para sus planes. Por eso, por este motivo, en Isaías 45:7 podemos leer que Dios formó la luz y creó las tinieblas, que hago la paz y creo la adversidad, yo el Señor soy el que hago todo esto. Hermanos, Dios crea la adversidad, la calamidad, la desgracia. Algunas traducciones mal traducidas dicen mal, creó el mal, pero no creo que sea una definición exacta de lo que realmente la Biblia quiere decir. Dios crea y permite la adversidad, permite la calamidad que es una desgracia, es un infortunio que llega a alcanzar a los seres humanos. Si leemos el contexto de Isaías 45:7, está claro que el problema es el juicio de Dios. Dios no crea el mal, pero Dios trae juicio sobre el mal, permitiendo así la adversidad y la calamidad o la desgracia, por lo cual el mal es juzgado y también aquellos que lo practican. Jesús dijo, hablando de Satanás, el ladrón, Satanás, no viene sino para hurtar, matar y destruir. Y si yo he venido para que tengáis vida y para que la tengáis en abundancia.
Queda claro que fue en Satanás, en su rebeldía, en su rebelión, donde se originó el mal en esta tierra, en el universo. La fuente del mal, la fuente del pecado, está fuera de Dios. Cuando Dios creó a los ángeles y Dios creó a los humanos, les dio inteligencia, les dio razón y les dio libre elección, libre albedrío, libertad, para que pudieran elegir su modo de comportarse. Con la inteligencia les dio capacidad de entender las cosas. Con la razón le dio la capacidad de procesar esa comprensión hacia un comportamiento. Y con la libre elección les dio la libertad de determinar ese comportamiento. Cuando Satanás tomó la decisión, en su libre albedrío, de querer superar su posición para alcanzar la de Dios, fue cuando se originó el mal. Se hizo realidad, se manifestó el mal en este mundo. La desobediencia a Dios, por tanto, fue el inicio del mal. Satanás, por tanto, no Dios, es el verdadero causante de los males de este mundo. La Biblia dice, como hemos leído, que el ladrón Satanás ha venido a robar, matar y destruir. Él roba las mentes de personas a través de la esquizofrenia, la demencia, que son provocadas por el mismo diablo. También Satanás mata a muchos trayendo enfermedades sobre ellos. Él destruye, es su propósito, destruye las almas en el infierno cuando logra ponerlas en contra de Dios. Pero hermanos, hay una gran noticia. Jesús vino a deshacer las obras de Satanás, las obras del diablo. El apóstol Juan, en la primera carta, en el capítulo 3, verso 8, nos advierte que el que practica el pecado, o sea, el que vive en pecado sabiéndolo, es del diablo, porque el diablo peca desde el principio. Para eso apareció el Hijo de Dios, Jesucristo, para deshacer las obras del diablo. Por eso cuando Jesús vino a esta tierra dijo en Lucas 4:18, el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido, o sea, he sido elegido, he sido comisionado con una misión para dar buenas nuevas, buenas noticias a los pobres. Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos. Hermanos, la opresión, la presión, la ansiedad que muchas veces llevamos siempre nos esclaviza. Y Cristo, recordemos, nos da la libertad, nos hace libres. Jesucristo fue enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a todos los cautivos, a todos los que estaban presos, a darle vista a los ciegos y a poner en libertad a los oprimidos. La pobreza, muchas enfermedades, las ataduras que nos hacen estar prisioneros, como son los vicios, las adicciones, los malos hábitos, quizá también algunas tradiciones, la ceguera espiritual, o sea, no querer reconocer y ver a Dios, y las presiones, el estrés y la ansiedad, todas estas son obras del mal, por tanto proceden del mismo diablo. En cambio Jesús dice que fue enviado, comisionado, encargado por el Padre para deshacer todas estas obras. Jesucristo, recordemos, sanó multitudes que habían sido atadas y enfermadas por Satanás. Si Jesús vino a sanar, si Jesús vino a libertar, ¿cómo va a mandar Dios la enfermedad? Es una contradicción, no podemos aceptar eso. Dios permite, como hemos dicho, que a veces pasemos por aflicciones con el propósito de enseñarnos algo. En Jesucristo vemos que sanó y libertó a muchísima gente. En 2 de Tesalonicenses capítulo 2, verso 7 leemos, porque ya está en acción el misterio de la iniquidad. O sea, esto es lo previo a la segunda venida de Cristo. Solo que hay, dice, quien, que es Dios, al presente lo detiene, hasta que Él, el ministerio de esa iniquidad, a su vez se ha quitado de en medio. Ese misterio de iniquidad será quitado de en medio cuando Jesucristo se manifieste en su segunda venida. La Biblia y el apóstol Pablo dice que esta acción del misterio de la iniquidad solo hay quien en el presente lo detiene, que es Dios, pero que esa iniquidad será quitada cuando Jesucristo aparezca en su segunda venida.
Hermanos, si Dios no restringiera, si no redujera o detuviera el mal, este mundo sería un verdadero caos, más de lo que es ya. Pero Dios, hermanos, escucha bien, usa estas situaciones que proceden del mal y por tanto de Satanás para que los hombres y mujeres se arrepientan y vuelvan y clamen a Él. En 2 de Pedro, capítulo 3, verso 9, el apóstol Pedro dice: el Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente, o sea, tiene paciencia para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, no queriendo que ninguno se condene, sino que todos procedan al arrepentimiento. La Biblia enseña, como hemos leído a través del apóstol Pedro, que Dios es paciente, tiene una gran paciencia para con nosotros, para todo el ser humano, y no quiere que ninguno perezca, ninguno se condene, sino que todos sean llevados al arrepentimiento y a creer en el sacrificio de Jesucristo, y que a través de ese sacrificio, creyéndolo y reconociéndolo, recibimos la salvación de parte de Dios. Podemos llegar a la conclusión de que el mal, por tanto, no procede de Dios, ni es algo creado por Él, sino que se manifiesta cuando le desobedecemos. Pero Dios sí utiliza, eso también tenemos que saberlo, Dios utiliza ese mal, esas calamidades que a veces sufrimos, las utiliza para que los hombres y las mujeres clamen a Él, se arrepientan y puedan recibir la salvación que Jesucristo ganó, muriendo en una cruz y resucitando al tercer día, venciendo así el mal, y al que lo hizo que se manifestara, que no es otro que el mismo Satanás. Santiago 1, 16 y 17 podemos leer: amados hermanos míos, no erréis. Errar significa equivocarse, ser engañados, a veces engañados por nosotros mismos, con falsas ideologías, con cosas vanas, con cosas vacías, con cosas sin sustancia y sin base bíblica, conclusiones y también cosas inútiles y gratuitas que a veces acuden a nuestra mente y las anidamos, las hacemos como cosas, verdades y realidades que en realidad son cosas inútiles y de poca consistencia, de poca sustancia, hermanos. Y el verso 17 dice: toda buena dádiva y todo don perfecto, o sea, todo lo bueno, desciende de lo alto, del Padre de las luces, en el cual no hay mudanza ni sombra de variación. Dicho de otra manera, todo lo que es bueno, todo lo que es perfecto, viene a nosotros de parte de nuestro Padre Celestial, que es Dios, quien creó todas las luces del cielo, o sea, creó las estrellas de los cielos, y Él nunca cambia ni varía, o sea, no cambia de forma de pensar, no piensa hoy una cosa y mañana piensa la contraria, como si fuera una sombra en movimiento. Por último, también debemos discernir que la paga, el salario, la consecuencia del pecado es la muerte. La recompensa de hacer el mal es la calamidad, la desgracia y la muerte. Romanos 6:23 lo dice: porque la paga, o sea, la recompensa, el salario del pecado es muerte, mas la dádiva es algo que se da gratuitamente, o sea, el regalo, la recompensa que Dios da es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Hermanos, quiero dejaros con con este pensamiento de que en Dios tenemos todo lo bueno y que el mal no procede de Él. Dejemos ya esta falsa tendencia que hay en los seres humanos que nos rodean, que achacan y culpan a Dios de todo lo malo que ocurre, cuando sabemos, los que creemos de verdad, sabemos que de Dios viene todo lo bueno, todo lo perfecto, todo lo agradable, como hemos dicho, todo regalo, toda recompensa, todo lo bueno viene de Dios. Lo malo no viene de Dios, pero que a veces Dios lo permite para que los hombres y las mujeres de esta generación, de este mundo,
clamen a Él, se arrepientan y vengan a Él y le den la gloria y la honra que se merece y puedan recibir la salvación que Él tiene para todo ser humano. Hermano, que Dios les bendiga y que les dé el entendimiento, la sabiduría y el discernimiento necesario para poder distinguir que todo lo bueno procede de Dios y lo malo viene del maligno, del autor del mal, de donde procede, de donde se manifiesta el mal en esta humanidad. Que Dios les bendiga, un abrazo y la paz y la bendición del Señor esté siempre con vosotros.